Les saludo nuevamente a todos, queridos hermanos, a los que están aquí presentes hoy y también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Por supuesto, también a aquellos que tal vez después, durante la semana, se ponen al día con el video y ven la predicación. También a ellos los saludamos. Estamos en medio de una serie de mensajes. Estamos estudiando la carta que Pablo le escribió a los filipenses. Y hay una temática que se repite constantemente en esta epístola, en esta carta, que es la alegría. Es por eso que hemos tomado el libro de Filipenses como una guía para descubrir el verdadero gozo, la verdadera alegría que solo proviene del Señor y que incluso podemos nosotros tener en nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Y hemos hablado ya hace un mes atrás de varios temas, ¿cierto? Hemos hablado acerca de cómo el apóstol Pablo expresa su alegría en el sufrimiento, en la muerte, en la tentación. Pero hoy día vamos a descubrir que el apóstol Pablo va a cambiar un poco el tono con el que escribe. No sé si alguna vez a usted le pasó, ¿no? Pero a veces cuando nuestros padres estaban enojados, ellos cambiaban el tono de voz con nosotros. En mi caso, cuando mi mamá estaba enojada, ella solía llamarnos por nuestros dos nombres. Entonces, si tú escuchabas tus dos nombres, es porque no te iba a ir muy bien. Y fíjense que aquí vamos a ver algo similar. El apóstol Pablo quiere cambiar el tono de lo que está escribiendo porque tiene algo muy importante que decirle a la iglesia. Porque él quiere que la iglesia de Filipos pueda realmente disfrutar de la alegría en el Evangelio. Pablo estaba muy preocupado de que la iglesia de Filipos abrazara realmente lo que es el Evangelio. Sin embargo, ellos estaban siendo impedidos de abrazar con alegría el Evangelio porque había entre ellos personas que tenían una visión distorsionada de lo que era la fe. Entonces lo que va a hacer Pablo ahora en los versículos que vamos a leer es denunciar a los religiosos que estaban infiltrados en la iglesia de Filipos. Él va a desnudar el corazón de aquellas personas que no estaban confiando en la gracia de Cristo, sino que estaban confiando en sus propios méritos, que estaban confiando en sus propias obras. Y para Pablo esto es algo absolutamente repulsivo. Y por eso que él, en el texto que vamos a leer, va a ocupar palabras que la Reina Valera supo traducir muy elegantemente, pero que son palabras que podrían estar censuradas en la mayoría de los púlpitos. No las voy a decir en todo caso, pero las voy a inferir. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver nosotros esto, ¿no? Vamos a ver cómo la iglesia de Filipos se transforma en un espacio de lucha, de batalla, en donde el Evangelio tiene que sobreponerse a las actitudes religiosas de aquellos que querían seguir viviendo la espiritualidad según las normas del antiguo pacto. Y el apóstol Pablo va a decir, no es así como Cristo nos llamó a vivir. Y yo sé que hablar sobre estos dos conceptos que ustedes tienen aquí adelante en la pantalla, hablar de religión, uno dice, pero si la religión no es mala, ¿no? De hecho, si uno va como al origen de la palabra, del latín religare, ¿cierto? Que es como volver a unir, la religión en realidad es la práctica de volver a conectarse con Dios, ¿no? Pero vamos a ocupar el concepto de religión desde la óptica del apóstol Pablo. Él habla de los religiosos. Y los religiosos eran precisamente aquellos que no estaban confiando en la gracia y el amor de Dios, sino que estaban confiando principalmente en sus propios méritos, en sus propias obras. Los religiosos decían, yo tengo que hacer cosas para que Dios me ame. Y eso contrasta con lo que Pablo enseña en muchas de sus epístolas acerca del Evangelio.
El Evangelio no es hacer cosas por Dios. El Evangelio es descubrir realmente la profundidad del amor de Dios que cubre la multitud de nuestros pecados. Y entonces aquí vamos a ver nosotros una batalla. Entonces, para traducir un poco estos conceptos y no generar confusión, vamos a hablar de la religión como esta doctrina que se basa en las obras o en los méritos humanos, versus lo que la Biblia realmente enseña, que es la gracia de Dios. Y vamos a ver que existe un equilibrio en esto que Pablo presenta muy saludablemente y que yo espero poder interpretar hoy día también para ustedes. Dicho eso, vamos a presentarle a los religiosos, porque ellos estaban infiltrados en la iglesia de Filipos y tenían una característica bien singular. Eran personas sumamente, ¿cómo llamarlo?, peleadoras. Los religiosos suelen ser muy pendencieros, porque en esa época Pablo se enfrentaba constantemente a gente que se oponía a lo que él enseñaba. Entonces, pongámoslo más o menos de esta forma. Si Pablo enseñaba algo, aparecían los religiosos y enseñaban lo contrario. Si Pablo escribía algo, aparecían los religiosos y ellos escribían lo contrario. Si Pablo presentaba un argumento, si Pablo predicaba algún sermón, aparecían detrásito los religiosos y ellos presentaban un argumento contrario y predicaban otro sermón. Eran personas que siempre estaban presentes para destruir el ministerio del apóstol Pablo. Y él los denuncia muchas veces. Él muchas veces dijo que la persecución no solo venía por aquellos que se oponían desde el Imperio Romano a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Él muchas veces reconoció que habían personas que, entre comillas, estaban de su mismo bando, que se oponían a lo que él enseñaba, se oponían a su ministerio y añadían, dice la Escritura, dolor a sus prisiones. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos que tenían una exigencia muy particular. Ellos estaban exigiendo que todos los creyentes debían circuncidarse conforme a la tradición de las leyes judías. Ese era el gran problema. Debían circuncidarse conforme a lo que establecía la ley judía. Entonces, vamos a hablar ahora en un ratito más lo que significaba esto de la circuncisión. Pero quiero traer esto al plano de lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque los religiosos siguen existiendo en las iglesias. Seguimos enfrentándonos a personas que confían más en sus obras que en la gracia de Cristo. Seguimos nosotros, lamentablemente, escuchando enseñanzas que apuntan hacia el desempeño moral como el camino prioritario hacia el encuentro con Dios, cuando en realidad lo que el Evangelio nos enseña es un camino diferente. Es el camino de la humildad, del arrepentimiento, del reconocimiento de que somos pecadores. Los religiosos hoy día son personas que se esfuerzan día a día para buscar la aprobación de las demás personas. Los religiosos están mucho más interesados en que los otros reconozcan en ellos un carácter de piedad. Están mucho más ocupados en aparentar ser buenas personas para el mundo, porque eso les reporta beneficios. ¿En qué sentido? Eso les reporta reconocimiento, les reporta elogios, les reporta palmaditas en la espalda. Y por supuesto que eso lo que hace es alimentar su orgullo. Alimenta aquello que el corazón del hombre, y lo conversábamos anteriormente acerca de la humildad, lo que el corazón del hombre por naturaleza es. Los religiosos dicen ser buenas personas. Los religiosos dicen ser mejores
que otras personas. Los religiosos son los primeros en apuntar con el dedo el pecado y los defectos de los otros. Los religiosos son aquellos que siempre están prestos para juzgar y condenar a los pecadores. Son personas que le dan mucho más importancia a las tradiciones y a las reglas que a la proclamación del Evangelio de Jesús. Para ellos es mucho más importante mantener al pecador fuera de la iglesia que traerlo para que se encuentre con Jesús. Por eso dicen ser paladines de la verdad, defensores de la buena costumbre de la fe. Y vamos a ver que el apóstol Pablo, delante de esto, tiene dos cosas que decirnos. Y la primera de ellas es que la religión, como Pablo la denuncia en estos textos que vamos a leer, es sumamente peligrosa. La religión, como aquel camino de confianza en las obras, es un camino sumamente peligroso. Miren lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Él sigue con su tono de alegría, ¿no? A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y de hecho para vosotros es seguro, para que no se les olvide, ¿no? Verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo le escribe a los religiosos que estaban incluso tal vez leyendo su carta. Para nosotros quizás no sea así, ¿no? Pero en aquella época el tratar de perro a alguien era muy ofensivo. Porque Pablo no tiene en su mente a aquella simpática mascota que usted tiene en su casa. Él no tiene en su mente a ese animalito que usted lleva a la peluquería, a un día de spa. No. Él no tiene en su mente a esos animalitos que nos causan tanta ternura y nos acompañan en el diario vivir. Que está bien, está muy bien tener mascotas. Él está pensando en los perros de aquella época. Los perros de aquella época eran muy distintos a cómo nosotros los conocemos hoy día. Los perros de aquella época eran salvajes, corrían libres en jaurías, atacando a las personas. Eran jaurías que se comían a los cadáveres. Eran perros que hacían lo que bien se les entraba en gana, comiendo y haciendo sus necesidades donde los encontraba la vida. Perseguían a la gente, las mordían, eran violentos, eran salvajes. Y Pablo dice, los religiosos son así. Son violentos, son salvajes, ladran, están dispuestos a hacerle daño a las personas. Los religiosos son como perros. Pero no solamente, fíjense, destaca esta palabra perros. Después le dice malos obreros, cuídense de los malos obreros. Complementando con esto dice, y también cuídense de los mutiladores del cuerpo. Esta es una clara alusión a lo que yo ya mencioné anteriormente, a los judaizantes, a los que querían exigir que todos los nuevos creyentes se circuncidaran conforme a la tradición de los judíos. Por lo tanto, cualquier varón que llegara a la fe debía cortarse el prepucio, porque sólo así sería parte del pueblo de Dios. En esencia, los religiosos son aquellos que quieren ayudar a Jesús, ya que creen que el sacrificio de Cristo sobre la cruz no fue suficiente para traernos salvación. Jesús necesita de nuestra participación, necesita que hagamos algo más.
sobre lo que Él hizo para que la fe realmente haga la diferencia en nuestro corazón. Los judaizantes dicen, sí, necesitamos a Jesús, pero también la circuncisión. Porque finalmente la lógica de ellos es, para salvarnos, yo necesito confiar en lo que Cristo hizo, pero también hacer algo más. Y eso es despreciar ciertamente la suficiencia del sacrificio de Cristo. Hermanos, la circuncisión era un símbolo del Antiguo Testamento, que fue instruido por el propio Dios en su pacto con Abraham, para que fuera y sirviera como señal a todos aquellos que venían a formar parte del pueblo de Dios. Pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo es el cumplimiento de todos aquellos símbolos del Antiguo Testamento. Con Jesús ya no es necesario someternos a esos rituales o simbolismos del Antiguo Testamento, porque finalmente Él viene a completar esta revelación que era una sombra de lo que habría de venir en Cristo. Los religiosos decían, ustedes deben creer en Jesús, pero también circuncidarse. Ellos implícitamente decían, Jesús no es suficiente. No es suficiente la fe. Y fíjense que de la misma manera hoy día, muchos dicen, usted necesita a Jesús, pero también necesitas hacer algo más. Necesitas practicar obras que complementen aquello que Cristo hizo en la cruz. Queridos hermanos, todos aquellos que enseñen que hay algo más que hacer, que solo creer en Cristo Jesús para que obtengamos aquella salvación que Él conquistó por nosotros en la cruz, son perros, son violentos, son mutiladores del cuerpo. Porque nuestra circuncisión es Cristo. Porque nuestra circuncisión es servir a Dios en espíritu. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne, no tenemos confianza en nuestras obras. No hay nada que tú puedas hacer para conquistar, agradar o intercambiar el amor de Dios. Absolutamente nada. Es solo por la fe, es solo por la gracia, es solo por Jesús. La religión, hermanos, nunca verá la suficiencia y la supremacía de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio nos dice, si el día de mañana alguien te dice, tú necesitas creer en Cristo, pero también hablar en lenguas, él está mintiendo. Si el día de mañana alguien te dice, tú debes creer en Cristo, pero también debes ser bautizado, porque si no la fe no sirve, te están mintiendo. Si alguien te dice, debes creer en Cristo Jesús, pero además debes probar tu fe a través de una vida moral intachable que te ponga por encima de todas las demás personas, esa persona te está vendiendo la religión y no el Evangelio. Porque no hay nada que sumarle a la fe en Cristo Jesús para que ella realmente produzca en nosotros aquello que el Señor quiere que produzca, que es nuestra salvación. Así que no se trata de creer en Jesús y hacer algo más. Creer en Jesús y vestirse de tal manera. Creer en Jesús o ir a tal o cual iglesia. La religión, cualquiera que sea su forma, tratará siempre de añadir algo más a Jesús. De poner algo más a Jesús a su misma altura. Y por eso que ella es tan peligrosa. Porque la actitud de los religiosos es muy distante a la de aquellos que somos creyentes verdaderos. Porque quienes hemos creído en Cristo Jesús deberíamos tener esta comprensión, esta visión de lo que somos. Sé que he vivido una vida imperfecta, pero Cristo vivió una vida perfecta para mí. Sé que no hay esfuerzo alguno para acercarme a Dios, porque Cristo ya lo hizo todo. Yo reconozco que soy un pecador y que no merezco el amor de Dios, pero Jesús me lo da como un regalo. El Evangelio es un regalo de Dios.
Los verdaderos creyentes debemos reconocer que Jesús es único y suficiente. Él es único y suficiente. No tengo que esforzarme para contentar a Dios, porque Cristo ya contentó al Padre en mi lugar. Y ahora se me ha concedido el don del Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia. Un religioso, queridos hermanos, vivirá siempre frustrado. La religión genera amargura en el corazón de las personas. ¿Sabes por qué? Porque son muchas las personas que viven con la ansiedad de no saber si al final del día hicieron lo suficiente para agradar a Dios. Hay gente hoy día que se va a dormir en la cama sin saber si al día siguiente, en el caso de que no despierten, estarán con el Señor en el cielo. Porque viven con la angustia de no saber si hicieron lo suficiente para que si el Señor me llama hoy día a su presencia, pueda entrar al cielo. Queridos hermanos, eso es sumamente peligroso. El Evangelio de Cristo Jesús no quiere traer angustia sobre tu corazón. No quiere que tú vivas con temor. Porque además, esta comprensión del Evangelio, entre comillas, es utilizada por muchas personas para subyugar la conciencia de las personas. Es un Evangelio que se basa en la amenaza. Porque finalmente ellos esperan un comportamiento de ti, no por realmente gratitud al Señor, sino por temor al juicio, al castigo. Si no vienes a la iglesia, si no diezmas, te vas a ir al infierno. Son perros violentos que han tergiversado el Evangelio de nuestro Salvador Jesús y deben ser denunciados con la misma firmeza que el apóstol Pablo lo hizo. Nadie debe manipular nuestra conciencia poniendo cosas por hacer a la altura de nuestra fe en Cristo Jesús. Nadie. Porque Cristo es único y suficiente. Nosotros no tenemos confianza en la carne. Servimos a Dios en espíritu. Cuando yo enseño estas cosas, muchas veces me he encontrado con una implicación que puede ser lógica, mas no lo es. Una vez me dijeron, lo que pasa, pastor, es que si usted enseña eso, usted le va a dar permiso a las personas de que vivan vidas licenciosas. La teología reformada es una teología que produce libertinaje. Porque usted no puede controlar lo que ellos hacen. No, por supuesto que no puedo. Y no debería controlar lo que ustedes hacen. Porque finalmente nuestra vida refleja la gracia de Dios, no como un requisito para que Dios me mire con amor, sino como el fruto de una vida que está tan profundamente agradecida por haber recibido algo que no merecíamos, que no tenemos otra opción que rendirnos a los pies de Cristo Jesús y vivir nuestra vida para agradarle a Él. Si usted cree que Cristo ya murió por mí, así que no importa cómo viva, no entendiste el Evangelio. Los verdaderos creyentes creen que solo por la fe en Cristo Jesús hay salvación. No hay nada que añadir. Y ese regalo tan maravilloso transforma nuestro corazón para que desde ahora vivamos cada día para la gloria de Dios. Cuidado con la religión. Esta visión del Evangelio que se sustenta sobre el desempeño humano es sumamente peligrosa. Pero el apóstol Pablo va a recrudecer su expresión. Si ya le parece medianamente ofensivo que los traten de perros y mutiladores, Pablo va a enseñar algo mucho peor. Pablo dice, cuidado con la religión porque no solo ella es peligrosa, ella también es repulsiva. Miren, yo preparé aquí, traje el currículum del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él les va a decir a los religiosos, miren, ¿ustedes creen que pueden confiar en la carne? Yo más. Miren lo que dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí empieza a leer su currículum, los voy a leer. Circuncidado al 8º día.
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ser de la tribu de Benjamín era muy exclusivo. O sea, cualquiera era de la tribu de Judá, pero de Benjamín no. Una tradición muy exclusiva. Los benjamitas eran muy poquitos. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, respetuoso. O sea, usted no tiene nunca, nadie puede señalar algún desperfecto en mi comportamiento. Yo he sido desde mi juventud alguien que ha honrado y respetado cada ley mosaica. Tráigame aquí delante a aquellos que podrían juzgarme por causa de mis acciones. Ninguno podría, porque yo me he comportado a la altura de la dignidad de un judío desde mi juventud. Es más, en cuanto a celo, él dice, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia en la ley, irreprensible. Ese era el currículum del apóstol Pablo. Pablo decía, miren, aquí está todo lo bueno que yo he hecho por Dios. Aquí está todo lo que, por lo cual me he esforzado para que finalmente el Señor me mire con agrado y diga, qué buen hijo tengo en Pablo. Así que pueden decirme que soy una buena persona y que me he ganado el cielo. Te ganaste el cielo, te pasaste, ¿no? Te ganaste el cielo. Pero Pablo, que tiene una hoja de vida intachable, él dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, yo ahora estimo todas mis buenas acciones, todo mi currículum no tiene ningún valor delante del Señor. Porque saben, si el Señor tomara nuestra hoja de vida, realmente lo único que a Él le importa que esté en tu hoja de vida es Jesucristo. Eso es lo que el Señor ve. Que Jesús sea el Señor de tu vida. Todo lo demás es basura. Basura. Y la Reina Valera traduce este término como basura, pero la verdad es que el término que realmente usa, y yo lo puse en una imagen para no decirlo, eso es lo que piensa el apóstol Pablo de tus buenas acciones. Y lo puse con una carita feliz para que no sea tan ofensivo. Esas son tus obras. Esa es tu justicia. En griego, esta palabra traducida al español como basura es realmente estiércol de perro. Y tiene mucho sentido, porque trató a los religiosos como perros. Ustedes son perros, y sus obras de justicia que acumulan para agradar al Señor, delante de Él no son más que un montón humeante de estiércol. Esas son tus obras delante del Señor. Usted necesita saber que desde la perspectiva de Dios, tus propios esfuerzos son basura. Es algo, tus propios esfuerzos, es algo desagradable, es algo que tú tienes que sacar de tus zapatos porque apesta. Esas son tus obras. La religión, por eso puse el concepto repulsiva. La religión es igualmente desagradable para Dios. Eso es lo que son tus méritos personales delante de Dios. Algo que Él tiene que sacar de sus zapatos. Porque el texto sigue explicando, y voy a volver atrás, que finalmente Dios quiere que seamos hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por Dios
que es de Dios mediante la fe. Y la verdad es que podemos nosotros resumir esto diciendo, quiero que Dios me juzgue el día de mañana, no por mis méritos, no por mis obras, sino que el Señor me juzgue por los méritos de Cristo Jesús. Y hoy día tú tienes que tomar una decisión. Hoy día no puedes volver a tu casa igual a como entraste hoy día, acá. Hoy día tienes, y el Señor te está poniendo delante de ti dos alternativas. La primera de ellas es que cuando tú dejes este mundo, partas a la presencia del Señor confiando en tu propia justicia. Entonces el Señor te va a poner delante suyo y te va a decir, dime una cosa, ¿por qué yo debería dejarte entrar al cielo? Tú tienes la opción de decir, mire Dios, yo estuve toda mi vida muy preocupado de hacer tu voluntad y yo tengo acá un impecable currículo en donde tú podrás apreciar todas las cosas que yo hice. Diezmé todos los meses. Solo faltaba a la iglesia cuando estaba enfermo. Y bueno, hay algunas unas cosas malas por ahí, pero en realidad si tú pones en una balanza las cosas buenas que yo he hecho y pones al otro lado las cosas malas, si tiramos la raya para la suma, finalmente yo soy más bueno que malo. Dios te va a quedar mirando y diciendo, mira, en el mundo existen solo dos tipos de personas, los perfectos y los imperfectos. Porque la Biblia dice que para entrar al cielo, tú tienes que ser perfecto, justo, santo, sin mancha. No basta con que tengas muchas cosas buenas si hay una sola, porque esa sola cosa lo que va a hacer es arruinar todo lo demás. Y la Biblia lo dice explícitamente, basta con que tú transgredas un solo mandamiento para que te hagas culpable de toda la ley. Un solo mandamiento y te haces culpable de toda la ley. Probablemente muchos de ustedes han escuchado este mismo ejemplo, pero a mí me fascina y me encanta contarlo. Porque si tú te vas a preparar un desayuno y te vas a hacer una paella con 5 huevos y resulta que echas los primeros 4 huevos, empiezas a revolver, tomas el último, le pones encima el último huevo para poder tomar un rico desayuno y resulta que ese último huevo venía malo, yo te garantizo que tú no vas a decir, bueno, tiene 4 huevos malos, o sea, 4 huevos buenos y uno malo. Entonces, como tiene más huevos buenos que malos, no me debería hacer mal, ¿cierto? ¿Tú te comerías una paila de huevos así? ¿No? El Señor tampoco. No quieras engañar a Dios. Un solo pecado infecta toda tu bondad. Porque la medida de Dios es la perfección y tú no eres perfecto. Solo hay uno que es perfecto. Por lo tanto, el segundo camino, que es el que yo te recomiendo hoy día, es que a tu currículum le pongas encima al único que realmente vivió de manera perfecta, a Cristo Jesús. Que este sea tu currículum. Porque finalmente toda tu maldad, todo tu pecado, todo aquello que desagrada y es repulsivo delante del Señor, Cristo lo clavó en una cruz. Él ya pagó por tus pecados. Él ya pagó por tus malas acciones. Dios ya aplicó su justicia sobre tu maldad para intercambiar tu maldad por la santidad y la justicia de Cristo. Por eso, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Porque Él cargó sobre sus hombros nuestra maldad y puso sobre nosotros su santidad. Él se vistió de nuestros harapos para vestirnos a nosotros de vestidos santos y dignos delante del Señor. Él nos intercambió el lugar para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, la única respuesta plausible sea: yo voy a entrar al cielo porque Cristo Jesús compró para mí un lugar. Porque Él con su obra me garantizó que por mi fe en Él yo tendría una herencia incorruptible y eterna en los cielos. No me la merezco, pero la recibo con alegría, porque fue un regalo. Así que yo quiero dejarte
con algunas reflexiones finales acerca de la religión y el Evangelio. La primera de ellas es que la religión siempre se va a tratar de mí, ¿no? De lo que yo quiero, de lo que yo creo, de lo que yo necesito, de lo que a mí me parece. El Evangelio se trata de Cristo, hermanos. Además, la religión te va a decir, si obedeces, Dios te va a amar. Pero si no obedeces, Dios te va a dejar de amar. Si obedeces, Dios te va a dar la salvación. Pero si desobedeces, Dios te va a quitar la salvación porque Él va a estar enojado contigo. A mí me parece que esa visión tan cambiante de Dios se parece más a un ser humano que al creador de todas las cosas. Porque el Evangelio dice, porque Dios me ha amado a través de Cristo, ahora tengo una nueva naturaleza y un nuevo poder para obedecer a Dios. Puedes ir a tu cama tranquilo. No hemos creído en un Dios esquizofrénico que un día te da y al otro día te quita. De hecho, creo que hay un dicho popular, ¿no? ¿Qué le pasa a aquel que da y después quita? ¿Se acuerdan? Le sale una jorobita. Dios no tiene una joroba, hermanos. Él no da y después quita. Él no te da un día la salvación para el día siguiente quitártela. Lo que Él te da, te lo da para siempre. Y te da un nuevo poder para que a partir de esa nueva naturaleza tú puedas transformar tu vida. Ciertamente, predicamos acerca de la santidad. Es necesario agradar al Señor cumpliendo sus propósitos para nosotros. Pero claramente ellos no son un requisito, ni mucho menos son suficientes para nuestra salvación. La religión, como ya dijimos, se trata de lo que yo hago, de las cosas que yo puedo hacer para agradar al Señor. El Evangelio es acerca de lo que Cristo ya hizo. No confíes en lo que puedes hacer, confía en lo que Cristo ya hizo. No te vistas de tus buenas acciones porque no las tienes. Vístete de la obra perfecta de Cristo Jesús. Ese es el único camino. La religión no da cabida al arrepentimiento, porque los religiosos además se creen que son demasiado buenos como para equivocarse. Porque además siempre le echan la culpa a los demás, siempre sus errores son culpa de otra persona. Y aquí hay que ser bien honestos, ¿no? Harto que le echamos la culpa a Satanás por cosas que nosotros hacemos mal. Espiritualizamos tanto nuestra realidad que cuando nosotros tomamos malas decisiones, cuando nosotros pecamos, no nos hacemos responsables de eso y decimos, no, es que el diablo metió la cola. No, tú pecaste. No le eches la culpa a otras personas. Los religiosos hacen eso. Los verdaderos creyentes son humildes y no tienen problemas en decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Le voy a pedir perdón a Dios y a aquellas personas que ofendí. La religión, queridos hermanos, siempre producirá incertidumbre, porque nunca sabrás si hiciste lo suficiente para ir al cielo. Y nadie quiere vivir así. El Evangelio, y te lo voy a decir a través de lo que Juan escribió en el capítulo 6, versículo 47, te dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y punto. Ya tienes la vida eterna. Cuídala, como trabajamos la semana pasada, ocúpate en tu salvación con temor, con temblor, pero ya en tu corazón hay eternidad, una vida que no se extinguirá jamás y que no importa que se presente delante de ti, porque Pablo dijo y enseñó, y la Biblia lo respalda, cuando él dijo, no hay nada que me pueda separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nada me puede separar del amor de Dios, ni tú mismo. Tú no tienes ese poder. Tú crees que tienes ese poder. No lo tienes. Ni siquiera tú puedes oponerte a los propósitos de Dios. Si Él quiere salvarte, te va a encontrar. Te puedes echar una montaña encima para esconderte del Señor. El Señor te va a encontrar. Puedes irte a las profundidades del océano, al lugar más oscuro de la tierra, y hasta allá te irá a buscar al Señor, porque su voluntad es inquebrantable, porque sus propósitos se cumplen siempre.
porque produce certeza. Tenemos un Dios que no cambia. Finalmente, la religión siempre promueve el orgullo. Porque cuando se trata de mí, de lo que yo hago, claramente voy a poder mirar para el lado y decir, sí, en realidad yo soy mejor que este. Y eso solamente alimenta el orgullo. Aunque sea verdad. Aunque tú mires para el lado y dices, oh, yo soy mejor que el tal lado. Aunque sea verdad, no. Promueve el orgullo. Y la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Y ya lo dijimos anteriormente, no creo que sea sabio que tengas a Dios por enemigo, porque vas a perder siempre. El Evangelio, abrazar a Cristo por la fe, confiar en sus méritos, en su sacrificio, es lo que promueve humildad. ¿Sabes por qué? Porque esto te obliga a reconocer que no eres nada. No eres nadie. Pero el Señor te dio una nueva identidad. El Señor te dio valor. Tú eres precioso hoy día, no por lo que haces, sino por lo que Cristo ya hizo. Y eso ciertamente nos pone en nuestro lugar. Y nos permite agradecer al Señor cada día porque nos dio algo que no merecíamos, su amor y su salvación. Yo sinceramente espero tal vez haber interpretado correctamente la profundidad de lo que el apóstol Pablo enseña. Y me disculpo si algunas expresiones tal vez fueron más allá de lo que se espera de un pastor presbiteriano en el púlpito. Pero era necesario interpretar contemporáneamente aquello que yo estoy convencido que fue ciertamente también escandaloso para la gente que en aquella época leyó lo que el apóstol Pablo escribió. Yo quiero invitarte a que tú inclines tu rostro, porque hoy día, yo te dije anteriormente, hoy día hay una decisión que tienes que tomar. Hay dos caminos delante de ti. Por un lado está el camino de la confianza en tus obras. Déjame decirte que lo único que has conquistado y que te mereces por causa de tus obras es el infierno. Y por otro lado está el camino de la fe en Cristo Jesús. El camino de la confianza en lo que Él hizo por nosotros. Porque Él realmente compró para nosotros un lugar en los cielos. Y yo quiero pedirte que abandones la religión. Que abandones la confianza de que por lo que tú haces, Dios te ama. Y que abraces por la fe solamente a Cristo Jesús, que te amó sin la necesidad de que tú tuvieses que hacer algo. Y cuando abraces por la fe ese camino, yo te ruego, hermano, que vivas para la gloria de Dios. Que todo lo que hagas, que todo lo que digas, que todo lo que enseñes a otras personas, los lleve a encontrarse también con esta verdad, que tenemos un gran Dios en los cielos, que nos amó sin que nosotros lo mereciéramos. Yo quiero ahora orar al Señor para darle gracias por esta maravillosa verdad. Amado Dios, yo quiero pedirte que tengas misericordia de nosotros, que con tu santo y poderoso Espíritu hoy día tú puedas convencer a todos aquellos que caminan religiosamente por la vida, confiando en su propia justicia, que tú, Señor, los puedas convencer de que ese camino solo nos lleva a la perdición. Que tú, Señor, te reveles en amor a ellos y les muestres, Señor, tu gracia infinita, aquella gracia que nos alcanzó, aquella gracia que nos perdonó, aquella gracia que nos hizo nacer de nuevo a una nueva esperanza, con un nuevo poder, con una nueva naturaleza, para que podamos vivir, Señor, desde ahora en adelante para tu gloria. Padre Celestial, yo ruego que tú sigas trabajando en el corazón de todos nosotros y que si hay tal vez, Señor, en medio nuestra algunas personas que tenían dudas acerca de su fe, que tal vez, Señor, estaban caminando lejos o distantes de ti, Señor, que tú los traigas de vuelta. Señor, abraza a esas personas que hoy día no se vayan de este lugar sin sentir realmente que tú, Dios, eres un Dios verdadero
que abraza con misericordia y con amor al más vil pecador. Muéstranos, Señor, tu amor, también a través del abrazo de nuestros hermanos. Que al terminar este servicio, Señor, podamos abrazar, Señor, a quienes están a nuestro lado. Pecadores también como nosotros, pero compañeros de un mismo camino, hermanos de una misma familia, alcanzados por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Que esta iglesia nunca, Señor, mire con juicio al prójimo, porque también tu palabra enseña, Señor, que con la misma vara que medimos a otros, nosotros seremos medidos. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, a confrontar ciertamente la maldad, pero con la gracia, con el poder transformador del Espíritu Santo. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos, Señor, en tus manos, para que hagas con nosotros conforme tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.